Bueno, nuevamente mis cordiales saludos a los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, esperando que todos estén bien. Y estoy aquí nuevamente en mi hogar, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Mi saludo a los hermanos del extranjero y hermanas y a queridos oyentes que también oyen en cualquier lugar que escuchen el mensaje de salvación. Quisiera comenzar orando y después cantando dos estrofas del himno número 13, la primera y la tercera, de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor en el mundo entero. Bendito Padre Celestial, me acerco ante tu presencia en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, nuestro mediador para contigo, alabándote y adorándote, Padre, y dándote las gracias por tan grande salvación que hemos alcanzado todos los salvados. Fue el regalo más grande que hemos recibido aquí en la tierra. Gracias por esa obra de redención, porque voluntariamente tu Hijo quiso entregar su vida por la de nosotros y Él era el único que podía pagar esa deuda. Ninguno de nosotros la podíamos pagar, Él la pagó. Gracias, Padre, por su sepultura y resurrección y porque tu misericordia está vigente para los que no son salvos. Te ruego por todos los amigos y amigas que no son salvos, familiares, todos, que tú obres en los corazones de ellos y ellos puedan comprender su triste condición de pecadores perdidos delante de ti, y que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de la vida es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ayúdales grandemente, Padre, y ayúdame a mí en el mensaje. Todo te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, busca la ayuda del Señor. Aún hay lugar, escucha, pecador, en el banquete eterno del Señor. Oh sí, hay sitio para ti. Aún hay lugar, la puerta franca está, mas entra pronto que a cerrar se va. Oh sí, hay sitio para ti. Todos estos himnos dejan un mensaje en el corazón. Son himnos muy claros, himnos espirituales. Ojalá también los himnos estén impactando tu alma, el que no es salvo, la que no es salva. Quisiera leer con la ayuda del Señor en Génesis 35, versículo 18. Aquí dice la muerte de Raquel. Voy a leer una parte nada más del versículo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Aconteció pues que al salirse el alma, pues murió. Romanos, libro de los Romanos, capítulo 5, versículos 12 y 13. Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así, versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 6, 23.
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escrituras que hablan de la muerte. Proverbios 29. ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Aquí hay una pregunta. ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Mi pecado fueron perdonados por el Señor Jesucristo. Yo mismo no podía limpiar mi corazón de pecado. El único que me limpió de mis pecados, perdonó mis pecados, fue el Señor Jesucristo. Mateo 10:28. Yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Llegué a Él y Él perdonó mis pecados y tengo seguridad de mi salvación. La salvación es personal. Esto es por fe. Cuando la persona entiende su condición delante de Dios y escucha el Evangelio, y Dios va obrando en el corazón hasta conducirlo al Señor Jesucristo para que pueda ser salvo. Para el ser humano no es fácil. Por eso la Escritura dice: ¿quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Ninguno lo puede decir. No me lo podemos decir los salvados, porque creímos en el Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo, Evangelio de Mateo. Hay unos que dicen según Mateo. No me gusta decir esa palabra según. Evangelio de Mateo. Mas no temáis a los que matan el cuerpo. Estas palabras salieron del mismo Señor Jesucristo y se lo dijo a los discípulos. Mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, que el Señor te pueda ayudar y que la palabra de Dios pueda penetrar en tu corazón. Que no sea los tantos ilustraciones que te podamos hacer, sino que sea la palabra de Dios que esté haciendo el efecto en tu corazón para salvación. La muerte es un evento que ningún ser humano puede evitar aquí en la tierra. El ser humano, por la transgresión de Adán y Eva en el huerto del Edén, pasó la muerte a todos los hombres. Muerte física y espiritual también, porque la Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. Y te acabo de leer en Romanos también, en Romanos 5, en Romanos 6, capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Todo asalariado, todo el que hace algún trabajo recibe una paga, ¿verdad? Y Dios le da justo al pecador su paga por su pecado aquí en la tierra. Y si usted dice que no peca, hace mentiroso a Dios, porque dice la misma Escritura que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Desde el primer hombre que Dios creó, él fue el que pecó, porque Dios le dio el mandamiento a él, no fue a Eva, y él fue engañado, y Eva por la serpiente antigua, que es el diablo o Satanás. Él es el engañador de las almas.
Él es el mentiroso, el asesino y todas sus características que dice la Biblia, serpiente antigua, Belcebú, tiene todos los nombres que dice la Escritura y son nombres que le han puesto a través de los tiempos a el enemigo de nuestras almas. Él quiere que todos los hombres y todas las mujeres desobedezcan a Dios porque Él desobedeció a Dios. Y Él quiere que todos los seres humanos lo acompañen en ese lugar a donde el libro de Apocalipsis ya lo está condenado Él para ese lugar en el lago de fuego. Él va a ser el primero que va a estrenar ese lugar y después todos y sus ángeles y después todos los seres humanos que hayan rechazado la salvación del alma. Por eso el Señor Jesucristo, el mismo Señor, fue el que advirtió: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El alma, nosotros tenemos un alma, un espíritu, un alma y este cuerpo para poder habitar aquí en esta esfera terrenal, y su alma es de mucho valor para Dios. Por eso el Señor advirtió sobre este lugar, y en todas las escrituras el Señor habló sobre este lugar. Uno advierte al pecador para que dé un parado aquí en la tierra, dejar de pecar. No va a poder, pero sus pecados pueden ser perdonados y puede sujetarse a Dios. Pero si no ha creído en el Señor y no ha recibido al Señor como su Salvador, y usted no tiene el Espíritu Santo, no va a poder dejar de pecar, porque esa es su naturaleza, una naturaleza adámica. Nosotros faltamos también, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo y podemos batallar contra los deseos carnales que batallan contra el alma. Pudiera ser que alguna persona empiece a congregarse, empiece a escuchar la palabra de Dios, y la palabra de Dios lo que va a hacer es barrer su corazón, barrérselo con las obras de la ley, y empieza a dejar cosas, pero cada vez que quiera dejar algo se le va haciendo su carga de pecado más grande. Vamos a poner un ejemplo. Si usted viene y dice, bueno, no voy a decir más mentiras, pero en cualquier momento va a decir una mentira, entonces está faltándole a la ley de Dios. Y dice la Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, que el pecador muere irreversiblemente. No había remedio para el pecador. Por eso te leí aquí en el proverbio que dice: ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. Nadie puede limpiar sus pecados por sí mismo. Tiene que ser por la fe en el Señor Jesucristo, en esta dispensación de la gracia. En la antigüedad era por la fe, porque ellos llegaban a Dios, le creían a Dios lo que Dios les advertía, y ellos se arrepentían y por la fe le creían a Dios, y ellos empezaban a caminar obedeciendo a Dios. Pero esto era algo sincero de corazón. Entonces vemos aquí que nadie, ningún ser humano por sí mismo puede limpiar sus pecados. Pudiera ser barrido por las obras de la ley su corazón y pudiera caminar engañado, aún caminando rumbo al infierno. Y entonces aquí teme a aquel que mata, el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nosotros dependemos de Dios. Dios tuvo misericordia y paciencia de cada uno de los que somos salvos. Hasta que nos arrepentimos, aceptamos nuestra parte de culpa, y eso es lo que quiere Dios de usted, que usted acepte su parte de culpa de lo que le hicieron al Señor y que reconozca delante de Él que está perdido, para que usted
Si muere con Cristo, va su alma al cielo, pero si muere sin Cristo, su alma va al lugar de condenación y su cuerpo va a ser resucitado el día del gran trono blanco para ser juzgado y ser lanzado al lago de fuego. La muerte entró por un hombre al mundo. Dicen los estudiosos que el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, son 4000 y pico de años. ¿Cuánto tiempo? Entonces, antes de Cristo, después de Cristo, ahora son 2000 años, 6000 años. El Dios del cielo teniendo paciencia con la raza humana. Tanto pecado, tanta muerte, tanta cosa que ha sucedido, era para que Dios ya fuese acabado con esta esfera terrenal, pero aún así Él tiene paciencia. La paga del pecado es muerte. Entró el pecado por un hombre, pero también la solución vino con el postrer Adán. Los dos únicos hombres que estuvieron aquí en la tierra, el primero fue sin pecado, él pecó, sucumbió y el pecado, él fue contaminado con el pecado. Él es el Adán, pero el postrer Adán no sucumbió al pecado porque él era el mismo Dios manifestado en carne. Entonces vemos que así como por la transgresión de uno vino la condenación a toda la raza humana, a todos los hombres. Y aquí cuando dice todos los hombres, incluye el sexo masculino y el sexo femenino. Y de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Pero este es para los que creen en el Señor. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. La Escritura dice que el Padre le dio fue toda autoridad al Señor Jesucristo para salvar, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué versículo tan claro. Cuando yo no era salvo no lo entendía. Era como algo velado para mí. Pero el día que me arrepentí de mis pecados y empecé a caminar con el Señor, este versículo es muy claro. Ojalá pueda ser aclarado en tu mente y en tu corazón, que tú entiendas que fue Dios que envió a su Hijo amado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú por tus propios medios no puedes solucionar el problema de tu pecado delante de Dios. Tienes que arrepentirte y ir al Señor Jesucristo para que tus pecados sean perdonados y para que tu alma pueda ser salvada. Y si el Señor viene hoy, te vas con nosotros, porque tienes dos eventos: la muerte, ir a la condenación eterna, o el arrebatamiento, y te va a alcanzar la muerte en cualquier momento igual, y vas a ir a la condenación eterna. Tienes que creer en el Señor Jesucristo, al quien el Padre le dio toda autoridad para salvar. Dice la Biblia que el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. La muerte está a un paso del ser humano. Yo no te quiero meter miedo sobre esto, pero esto le puede ocurrir a cualquier momento. Hay personas que uno ha hablado, hay personas que dicen, ahorita acabé de hablar con ese hombre y mire, y se murió. Es algo inminente. Mire, yo repartí un tratado una vez que se llamaba El engaño del burro. Decía que venía un hombre en un carro y encontró un burro con la boca amarrada.
y él quiso irle a desamarrarle la boca para que el burro pudiera comer y no se muriera. Pero el burro interpretó mal lo que el hombre estaba haciendo y se fue corriendo. Después dice que él volvió a pasar a las 2 semanas, al tiempo, y lo encontró muerto. ¿Por qué? Porque él interpretó mal las buenas intenciones de aquel hombre. Y deja esa enseñanza. Tal vez hay personas, porque a mí me lo han dicho, tú lo que quieres es cambiarme a tu doctrina, esto no, yo no te estoy predicando la doctrina, pero la doctrina tiene que ver con la predicación del evangelio, porque es obediencia a la palabra de Dios. Después que una persona cree en el Señor, sigue obedeciendo, porque no va a seguir siendo un hijo de desobediencia. Por eso que cuando Noé construyó el arca, Dios le dio los parámetros como la tenía que construir, y él lo hizo todo como Dios se lo ordenó, y se salvó su familia y él. Nosotros no nos vamos a perder, pero nosotros seguimos enseñando lo que enseña la palabra de Dios. Entonces muchos interpretan mal eso. No, yo no te estoy metiendo a una religión, ni te estoy predicando una religión, te estoy predicando a un Cristo que fue crucificado, que derramó su preciosa sangre, que fue sepultado y al tercer día resucitó con poder y gloria entre los muertos. Él no podía quedar muerto porque en él no había pecado. Él resucitó. ¿Sabe por qué? Porque él estaba profetizado que iba a resucitar al tercer día, y a los 40 días ascendió a los cielos. Te predico un Cristo vivo. Cree en el Señor Jesucristo. Déjale tu carga de pecados al Señor. Él es el único que te puede salvar. No te puedes tú limpiar de tus pecados por ti mismo. Como dice aquí el proverbio, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? El único que puede perdonar pecado es el Señor Jesucristo. La sangre de Jesucristo es la que limpia de todo pecado. Él murió por ti, murió por mí, y fue sepultado y resucitó para nuestra justificación. Cree en el Señor Jesucristo, amigo o amiga, que no eres salvo, y serás salvo por toda la eternidad.